Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Milagros Tapia Montesinos, soy pedagoga, especialista en el área de aprendizaje y en intervención educativa y psicológica. Soy doctora en educación por la Universidad de Navarra. Actualmente soy profesora en el programa de psicología de la Universidad de Piura en el campus Lima, en Perú. El tema de esta sesión es un modelo de lectura para lograr lectores competentes. En la primera parte me voy a referir al modelo en sí como marco de referencia, ¿no? Y en la segunda parte hablaré brevemente sobre la importancia del vocabulario como una habilidad crítica en la comprensión lectora. Bien. Pues sabemos que la comprensión lectora encierra una tremenda complejidad, es una actividad compleja, ¿no?, que implica diferentes habilidades cognitivas, habilidades lingüísticas y que ha dado lugar a diferentes teorías, a diferentes modelos que explican su desarrollo. En esta sesión me voy a enfocar en un modelo simple de la lectura que precisamente se llama la concepción simple de la lectura o Simple View of Reading o el modelo simple de la lectura, ¿no? ¿Qué propone este modelo? Pues este modelo propone que la comprensión lectora es el resultado de la interacción de dos componentes, de la descodificación y de la comprensión del lenguaje. Propone, por ejemplo, que si medimos estos dos componentes con una escala de 0 a 1, basta que uno de ellos sea 0 para que la habilidad lectora sea 0. Es decir, los dos componentes son necesarios para la comprensión lectora, pero a la vez no son suficientes cada uno de ellos tomado individualmente. Este modelo es simple, ¿no?, en la medida que contiene solamente dos componentes, pero a la vez estos dos componentes son en sí mismos muy complejos. La concepción simple de la lectura es un modelo del cual se habla mucho en el ámbito educativo en países, por ejemplo, como en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia o en Australia. Incluso es el único modelo que ha dado origen directamente a decisiones políticas. Es decir, en las escuelas se habla de este modelo, los profesores hablan de este modelo, ¿no? La concepción simple de la lectura ha sido estudiada en diferentes idiomas, en diferentes sistemas ortográficos, aunque es cierto que casi pues, toda la literatura sobre la concepción simple de la lectura se ha realizado en inglés, una lengua que se caracteriza por su alta opacidad fonológica, ¿no? En inglés sabemos que este modelo explicaría entre el 45 o el 80% de varianza de los resultados de la comprensión lectora. Sin embargo, pues en la última revisión sistemática que se hizo, se encontraron muy pocos estudios sobre la comprensión lectora en español dentro del marco de este modelo. Y de ahí nace, pues eso, mi interés por investigar este modelo y por validarlo también en español, una lengua más bien que se caracteriza por su transparencia, ¿no? Y además hay muchas ventajas también que presenta este modelo, ¿no? Y tiene muchas ventajas en relación a otros modelos. Por ejemplo, pues mientras que otros modelos presentan cómo es la comprensión lectora en un lector adulto, en un lector pues competente, ¿no?, la concepción simple de la lectura más bien nos ayuda a entender cómo se desarrolla la comprensión lectora, ¿no? Es decir, que tiene un carácter dinámico y tiene un carácter evolutivo. Por lo tanto, nos permite observar cómo la relación entre los componentes de este modelo va cambiando con la edad, ¿no? Y, por ejemplo, en primer curso de primaria, la relación entre la descodificación y la comprensión lectora es fuerte, ¿no? Sin embargo, también se ha visto que a medida que el lector va ganando y más experiencia lectora, esta relación, ¿no?, entre la descodificación y la comprensión lectora va disminuyendo, mientras que la relación entre la comprensión del lenguaje y la comprensión lectora va en aumento. Otra de las grandes ventajas es que los tres componentes de la concepción simple de la lectura son medibles, ¿no? Es decir, podemos evaluar la descodificación, podemos conocer los niveles de precisión lectora del alumno, podemos conocer la velocidad con la cual lee un texto, la fluidez alcanzada por el lector. También podemos evaluar su nivel de comprensión del lenguaje, ¿no?, viendo y atendiendo sus habilidades sintácticas, su capacidad para realizar inferencias, el conocimiento del mundo y también, obviamente,
conociendo y midiendo su nivel de vocabulario. Y también podemos evaluar la comprensión de diferentes textos, ¿no? Que es la comprensión lectora. Bien, y otra de las ventajas que a mí particularmente también me resulta muy atractivo y que ¿no? es muy útil en este sentido, es que nos permite identificar 4 tipos de lectores atendiendo justamente a los niveles de descodificación y de comprensión del lenguaje, ¿no? Así, por ejemplo, en la siguiente imagen podemos observar, ¿no? En un eje vemos la descodificación y en el otro eje está la comprensión del lenguaje. Y podemos observar que en un cuadrante se encuentran pues, aquellos lectores que tienen buenos niveles de descodificación, que tienen una buena comprensión del lenguaje, ¿no? ¿Quiénes son estos lectores? Pues son los buenos lectores, ¿no? Los lectores hábiles. Mientras que en el otro cuadrante estarían aquellos lectores más bien que tienen problemas con la descodificación, es decir, que son pues imprecisos en su lectura, que son de repente lentos a la hora de leer, ¿no? Pero que no tienen dificultades en la comprensión del lenguaje. ¿Quiénes son estos lectores? Pues serían los lectores con dislexia, ¿no? Que justamente es el problema, ¿no? de los chicos con dislexia está en los procesos de descodificación. Y luego en el otro cuadrante tendríamos aquellos lectores que tienen problemas tanto en la descodificación como en la comprensión del lenguaje, es decir, aquellos lectores que tienen un doble déficit, ¿no? Que tienen un problema en la descodificación y en la comprensión del lenguaje. Y luego tenemos también en el otro cuadrante aquellos lectores que tienen un problema en la comprensión del lenguaje, pero que no tienen problemas en la descodificación, que no tienen problemas en la lectura. Es más, sus niveles de descodificación pueden ser altos, ¿no? Entonces, a estos lectores se les conoce como los lectores, los pobres comprendedores o los malos comprendedores. Otros autores prefieren llamarlos como los lectores con un déficit específico en la comprensión para hacer énfasis que el problema está en la comprensión y no en la descodificación. Bien, entonces como vemos, pues este modelo, la concepción simple de la lectura resulta muy útil, ¿no? Por su carácter, porque tiene un componente evolutivo, porque tiene importantes implicaciones teóricas, educativas, para el diagnóstico, ¿no? Para intervenir, nos permite intervenir en el aula, en la práctica clínica también, nos ayuda a agrupar a los tipos de lectores y nos ayuda también incluso a predecir, ¿no? Cómo se puede desarrollar, cómo se desarrollan estos 3 componentes. Bien, entonces, pues si atendemos tanto a la descodificación y a la comprensión del lenguaje, esto nos podría llevar a identificar 2 grandes etapas que existen para llegar a ser un lector competente. La primera etapa sería la etapa de aprender a leer. Y la otra etapa sería más bien leer para aprender, ¿no? En la primera etapa, que es aprender a leer, me refiero a esta etapa de la enseñanza formal de la lectura, ¿no? En que la descodificación es una pieza clave en este aprendizaje de la lectura, ¿no? Y a la vez en esta etapa podemos distinguir 3 momentos: antes del aprendizaje de la lectura, durante y después, ¿no? Entonces, antes de iniciar la enseñanza de la lectura, ¿en qué tendría que poner énfasis o dónde me tendría que enfocar? Pues en desarrollar las habilidades de conciencia fonológica, ¿no? Eso lo sabemos, las habilidades de conciencia fonológica es un predictor del aprendizaje de la lectura. Entonces sí que es importante que en la etapa infantil se preste atención a desarrollar habilidades de conciencia léxica, silábica, pero sobre todo fonémica. Y durante la enseñanza de la lectura, ¿a qué tendríamos que ponerle atención? Pues aquí lo importante es elegir el método más adecuado para la enseñanza de la lectura, ¿no? Y en este sentido, pues para elegir el método habría que considerar primero que no nacimos para leer, es decir, nuestro cerebro no está diseñado para la lectura, sino que se tiene que adaptar a este aprendizaje, ¿no? Debido al aprendizaje de la lectura es que se han ido pues reorganizando diferentes áreas cerebrales que inicialmente no estaban destinados para la lectura. Entonces, elegir un método
es importante, ¿no? Pues hoy en día parece, ¿no?, que todavía se debate acerca de cuál es el método más eficaz para la enseñanza de la lectura. Yo creo que para responder a esa pregunta tendríamos que considerar qué nos dicen las evidencias, ¿no?, qué nos dicen los estudios. Primero, pues eso, que la lectura requiere de una enseñanza explícita, requiere de una enseñanza sistemática, ¿no? Es decir, la lectura requiere de un entrenamiento, requiere de esfuerzo, ¿no? Y en algunos chicos requiere más esfuerzo, con lo cual el valor de un método se basa sobre todo en su utilidad para ayudar a los niños que pueden presentar algún riesgo de presentar alguna dificultad en el aprendizaje de la lectura, ¿no? En estos chicos hay que ser especialmente cuidadosos en elegir el método por el cual les vamos a enseñar a leer. ¿Quiénes son estos chicos en riesgo? Pues generalmente son los chicos que a lo mejor tienen un retraso en el lenguaje, que tienen o que se encuentran en situaciones sociales desfavorecidas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen las evidencias? Pues que los métodos basados en las habilidades fonológicas, es decir, aquellos que combinan el entrenamiento en habilidades fonológicas con el conocimiento de las letras, son los que están ampliamente respaldados por la investigación. Y dada la transparencia de nuestro idioma, del español, el método fonético es el más adecuado, ¿no? Basta simplemente con asociar 27 grafías con sus correspondientes sonidos, aprender 3 letras que son las dobles y con eso sería suficiente para que el niño empiece a descodificar, ¿no? Y luego, en cuanto al después de aprender a leer, ¿en qué tendríamos que centrarnos? En que la descodificación se vuelva automática, es decir, que el niño automatice estos procesos de precisión, estos procesos de fluidez. ¿Por qué es importante que el niño sea preciso y fluido al leer? Pues simplemente porque un niño que logre una lectura automática va a poder destinar sus recursos atencionales a procesos cognitivos superiores como es la comprensión. Y este aspecto es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la lectura es un proceso digamos, de aprendizaje acumulativo, ¿no? Y aquí pequeñas diferencias iniciales se pueden ir convirtiendo en grandes diferencias finales. Bien, entonces como vemos en esta primera etapa, que es el aprender a leer, la descodificación es una piedra angular, ¿no? Es un elemento esencial en este aprendizaje a la lectura. Pero por otro lado, sería un error centrarnos solamente en la descodificación. Por lo tanto, ahí pues como que pasamos a esta segunda etapa, ¿no?, que para llegar a ser lectores competentes, que es leer para aprender. Y aquí en esta etapa, pues la comprensión del lenguaje tiene un rol importante. Es decir, hay que prestar atención a sus habilidades que tiene el alumno para construir inferencias, a sus habilidades sintácticas, a su vocabulario, ¿no? Esto no significa que no nos enfoquemos o que no se pueda promover estas habilidades de comprensión desde mucho antes. Al contrario, es necesario hacerlo. Es más, es fundamental que se desarrollen esas habilidades de comprensión antes de que se inicie el niño en el aprendizaje formal de la lectura, ¿no? Para ello, por ejemplo, pues será importante que en infantil los niños aprendan a interconectar los sucesos de historias a través de los cuentos que se les leen o de las series de televisión que ellos escuchan y ven, ¿no? Que ellos aprendan a recurrir a sus conocimientos previos, que ellos aprendan a generar inferencias para finalmente que puedan construir una representación mental, una representación coherente de esas narraciones. Y precisamente, ¿no?, también es importante todo el tema del vocabulario, y en el estudio que hicimos acerca de la concepción simple de la lectura en español, encontramos que el vocabulario era la variable que mejor predecía el desarrollo de la comprensión lectora en alumnos de tercer curso de primaria. Bien, y en cuanto pues eso, al vocabulario, pues sabemos que el vocabulario tiene un rol importantísimo en la comprensión lectora, ¿no? No conocer el significado de la palabra puede constituir un cuello de botella en la comprensión, ¿no? Los niños con un amplio vocabulario
¿Qué beneficios tienen? Pues tienen representaciones ortográficas mucho más precisas, tienen representaciones fonológicas, semánticas mucho más precisas, que les permiten realizar inferencias y les permite recuperar las palabras rápidamente durante la comprensión. Pero, claro, se requiere obviamente tener un vocabulario amplio, es decir, se requiere tener una cantidad de palabras conocidas, pero a la vez también es importante tener un vocabulario profundo. ¿A qué se refiere con un vocabulario profundo? A la cantidad de información que se puede asociar con cada palabra. En este sentido, entonces, es necesario un vocabulario amplio, pero también un vocabulario profundo, ¿no? Ahora, ¿cómo se aprende el vocabulario? También es otra pregunta, y aquí surge un dilema, digamos, ¿no? ¿El vocabulario se enseña o se aprende de una manera incidental? Pues probablemente muchos alumnos aprenden los significados de palabras nuevas indirectamente, ¿no? A través de diferentes experiencias personales, a través de diferentes experiencias familiares, a través del diálogo, de la lectura. Sin embargo, nos podríamos preguntar qué pasa con aquellos niños que a lo mejor pertenecen a familias socialmente, social y culturalmente desfavorecidas, que no tienen estas experiencias, que no tienen estas experiencias familiares, que no tienen estas experiencias al diálogo, a la lectura. ¿Reciben estos niños las mismas experiencias lingüísticas? Pues la respuesta es que no. Entonces, nuestra tarea es intentar que estos niños, ¿no?, puedan ampliar, que puedan incrementar su vocabulario, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? La siguiente pregunta, bien, ahora, ¿qué hacemos, no? Entonces, los estudios nos indican que hay tres aspectos esenciales que hay que tener en cuenta. Primero, que hay que leerles mucho, ¿no? Luego, que hay que brindarles múltiples exposiciones y, por último, que hay que tener en cuenta una instrucción directa, una instrucción explícita y sistemática. ¿A qué me refiero con leer mucho? Pues la cantidad de tiempo dedicado a la lectura y la cantidad leída son importantes, ¿no? Por ejemplo, los estudios también nos dicen que un alumno que lee 21 minutos por día fuera de la escuela lee casi 2 millones de palabras por año, mientras que un alumno que lee menos de 1 minuto por día fuera de la escuela lee solamente entre 8.000 a 21 palabras por año, con lo cual leer mucho, la cantidad del tiempo dedicado a la lectura es importante. Y luego, otro punto es a través de múltiples exposiciones, ¿no? Para lograr que los niños realmente incorporen una palabra nueva a su vocabulario, deben estar expuestos a esa palabra varias veces, por lo que esta exposición tiene que ser consistente y sobre todo tiene que ser frecuente, ¿no? Y por último, la instrucción tiene que ser directa, tiene que ser explícita y tiene que ser sistemática. ¿A qué nos referimos con estos aspectos? Que lo más eficaz es la enseñanza directa de las palabras, es decir, una enseñanza que sea intencionada. Esto, es decir, el adulto tiene que tener la intención de enseñar esa palabra, tiene que ser explícita, ¿no? ¿A qué me refiero? Que el adulto tiene que declarar que se está enseñando esta palabra, ¿no? Y por último tiene que ser planificada, es decir, el profesor, el adulto, ¿no?, tiene que escoger las palabras cuidadosamente y por supuesto tiene que seguir una secuencia de pasos para enseñarla. Y aquí entra pues otra pregunta, ¿no?, el dilema, escoger las palabras. Pues bien, ¿cómo elijo las palabras? Y en ese sentido, pues ustedes pueden observar en esta imagen pueden observar una pirámide donde hay 3 clases de palabras. La clase 1, que son más bien las palabras básicas, palabras de uso diario, ¿no?, que no requieren de una enseñanza directa, ¿no?, y que forman parte del lenguaje cotidiano. Y luego la clase 2, que son más bien palabras esenciales, ¿no?, para la comprensión, que probablemente no aparezcan en el lenguaje cotidiano del niño, pero que sí que pueden aparecer sobre todo en las evaluaciones, ¿no? Es decir, formaría parte del vocabulario académico del niño, ¿no? Y luego están las palabras de clase 3, que son más bien palabras poco frecuentes, son palabras muy específicas a determinadas áreas y a determinadas disciplinas, ¿no?
Entonces hay un ejercicio muy práctico para saber si esta palabra pertenece a la clase 1, a la clase 2 o a la clase 3, que es formularnos ciertas preguntas, ¿no? Si yo encuentro, por ejemplo, una palabra y digo, esta palabra es una palabra básica, cuyo significado a lo mejor es muy probable que los estudiantes la conozcan, ¿no? Por ejemplo, si me encuentro con la palabra vestido, ¿no? Es una palabra básica, entonces pues eso pertenece a la clase 1. Luego puedo preguntarme si tengo otra palabra. ¿Es una palabra cuyo significado es probable que los estudiantes no la conozcan, ¿no? Y que se la pueden encontrar de repente en los textos escolares? Entonces sería más bien una palabra de clase 2. Y por último, me puedo preguntar, ¿esta palabra que tengo aquí es una palabra específica para un área de contenido o de repente para un tema en particular? Pues más bien sería una palabra de clase 3, ¿no? Entonces, ¿qué palabras requieren de más atención? Los estudios indican que deberíamos centrarnos precisamente en las palabras de clase 2, porque su rol es más importante en la comprensión del texto, ¿no? Las palabras de clase 1 pues, no requieren ser enseñadas explícitamente porque son palabras básicas que los alumnos ya saben, y las palabras de clase 3 en cambio son palabras de uso poco frecuente que por lo general son muy específicas a una disciplina. Y luego la otra pregunta sería, bueno, ¿qué estrategias puedo usar, ¿no? En ese sentido me voy a enfocar en 3 estrategias, en que el alumno aprenda a definir, que aprenda a utilizar y que aprenda a categorizar las palabras, ¿no? En cuanto a que aprenda a definir, por ejemplo, yo les propongo 2 actividades muy sencillas. Una de ellas es el dominó de sinónimos. Como pueden ver en la imagen, se trata de simplemente una adaptación del juego clásico del dominó, que se trata de unir palabras que sean sinónimos o unir palabras con su definición correspondiente también, ¿no? Es una variante. Y otra estrategia es el dado del vocabulario, que consiste en lanzar un dado y de acuerdo al número que salga se realiza la acción que corresponda, ¿no? Por ejemplo, si sale el número 1, podemos definir la palabra. Si sale el número 2, pues decir algo que signifique lo mismo. Si sale el número 6, decir el opuesto a esa palabra, ¿no? Y en cuanto a aprender a utilizar, también podemos, yo les planteo, por ejemplo, que hay una actividad muy atractiva que es el juego del comecocos, que es este juego clásico, ¿no? Que a los niños les gusta y los podemos adaptar a la enseñanza del vocabulario, ¿no? Y, por ejemplo, podemos jugar y de acuerdo al color que salga, ejecutar la acción que corresponda, ¿no? Si dar un ejemplo, formar una frase, explicar su definición a través de gestos, ¿no? Es decir, que el niño aprenda a utilizar la palabra en diferentes contextos. Y por último, en cuanto a aprender a categorizar, ¿no? En cuanto a aprender a categorizar, yo les planteo, por ejemplo, una actividad muy simpática que se llama la escalera semántica, ¿no? Esta propuesta nos ayuda mucho a los niños a formar un continuo de palabras, como ustedes pueden ver en la imagen, según su significado. Los ayuda también a ser como mucho más precisos en sus definiciones y en su expresión escrita, ¿no? ¿Cómo se realiza? Pues a partir de 2 antónimos, en este caso puede ser abatido en un extremo y eufórico en otro extremo, pues los alumnos pueden organizar el resto de las palabras en la escalera de significados, ¿no? Bien, y finalmente quiero terminar esta sesión comentando que aunque la concepción simple de la lectura no logra explicar pues, toda la complejidad y todas las habilidades que participan en la comprensión lectora, porque es verdad, es posible, ¿no? Hay otras variables que influyen en la comprensión lectora, más allá de la descodificación, más allá de la comprensión del lenguaje, por ejemplo, la motivación del lector, la actitud del lector, ¿no? Puede ser también las estrategias que utilice el lector, las características del texto, es decir, hay otras variables, ¿no? Más allá de la descodificación, más allá de la comprensión del lenguaje, pero también es cierto que no podemos negar que la reducción de estos 2 componentes resulta muy útil en la práctica educativa, puesto que son 2 habilidades que se pueden observar, que se pueden medir
y que se puede intervenir en el aula, ¿no? Entonces es muy útil para los maestros. Y bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación y para cualquier duda, para cualquier pregunta que surja, estaré dispuesta aquí para resolverla.